Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal. Yo soy Carito de Barra Literaria y hoy quiero hablarles de dos libros de James Baldwin. Estos dos libros van a ser reseñados en orden cronológico por fecha de publicación. El primero es Nadie sabe mi nombre, que fue publicado en 1961, y el segundo es El blues de la calle Beale, que fue publicado en 1974. Estas lecturas, una la hice en digital, en el Kindle, y otra me la prestaron en la biblioteca pública, entonces pues les dejaré la foto como de las ediciones que yo leí. James Baldwin nació en Nueva York, en Harlem, y fue un escritor que fue muy importante, incluso lo ubican en la lucha de los derechos civiles de los negros. Nadie sabe mi nombre es un libro de ensayos en el que él va a hablar como de su experiencia de ser un escritor en la época en la que le toca vivir, en la ciudad en la que le toca vivir y en la que por cuestiones pues como de su momento histórico tiene que hablar de la condición de ser negro y además de ser homosexual. Entonces, pues se dice que tiene que hablar, obviamente él no está obligado a hablarlo, pero es un tema y es una pregunta recurrente en muchos momentos de su carrera, por lo que en esta hace como esos escritos, esos ensayos de qué es ser un escritor. Él se fue a vivir a Francia, él habla de qué es ser un negro, de qué es estar en Francia, de qué es no saber con quién relacionarse, no conocer a nadie ni el idioma. eh, También habla de que es ser un escritor en Estados Unidos, siendo negro, siendo homosexual. Habla mucho del racismo, pero no como, yo siento que no como en esa ira, sino como describiéndolo, en el que hay mucha equivocación incluso entre los negros. Hay uno en el que él dice que muchos dicen que no es mejor salir del sur, que es una pesadilla, pero nadie sabe lo que vive un negro de Chicago teniendo que irse, moverse a una ciudad, porque allá también vive ciertas situaciones que aunque no son parecidas a las del sur, pues se relacionan de cierta forma. Incluso él habla de Nueva York, en la que él da muchas veces a entender como, bueno, pero es que acá también somos negros y vivimos, parece que nos dejaran vivir solo en una calle, porque y la gente, su sueño es, de los otros negros del sur, es venirse al norte a qué, como si las cosas fueran a cambiar. Entonces hay como mucha, no sé, desinformación y de los otros obviamente porque no conocen territorio, pero él habla como de esa condición. Y también algo de esos ensayos, hay dos que me llamaron, además de este que les cuento, dos que me llamaron poderosísimamente la atención. Uno en la que dice que hubo una época en los Estados Unidos en los que hasta los conductores de buses cargaban placas oficiales, y yo me quedé como, ay, Dios mío, o sea, uno cree que es en el sur, en donde solamente se vive pues a través de los linchamientos, se vivió como tanta crueldad, pero allá también, incluso pues ahorita en estas épocas, no hace mucho, vivimos esas escenas que atravesaron, ¿cierto? Traspasaron como las barreras del mundo y nos mostraron de muchas otras personas que aún siguen muriendo por ser negras. Entonces, queda uno como que... Y el otro es, hay uno de esos ensayos que es la respuesta a un texto que hizo Faulkner, en el que Faulkner estaba hablando. Faulkner es, ustedes saben, el escritor William Faulkner, quien era racista, y él en ese ensayo estaba hablando de que los negros no, pues en la época en que se les liberó, no debieron haber sido así como tan de una, sino que irlos acostumbrando, ¿cierto? Entonces él, a ver, él le dice, a ver, señor Faulkner, ¿cómo así? Pues no, es que también somos seres humanos pues obviamente. Entonces Faulkner ahí como que la embarró. Obviamente, pues yo no le perdono tanto realmente. Yo lo entiendo, pero no se lo perdono por el contexto en el que él es del sur, ¿cierto? Entonces él es un blanco del sur,
que hacía sino como ensalzar esa época de las plantaciones, pues obviamente no promueve el racismo, pero parece que pues como que lo justifica en cierta medida, ¿cierto? Yo no se lo perdono a Faulkner porque, a ver, es que él era literato, él tiene como mucha inteligencia pero bueno, es lo que es. Entonces está ese ensayo en particular, que es la respuesta, y él va como tomando algunas frases, no toma todo el ensayo, sino algunas frasecitas y las empieza como, bueno, a argumentar. A ver, es que es muy fácil para usted hablarlo, decir eso, pero es que, a ver, la realidad es otra. Y el segundo, si es una novela, es más una novela, se llama El blues de la calle Bill o If Beale Street Could Talk, que nos va a hablar de la historia de un negro llamado Fonny, bueno, le dicen Fonny, él se llama Alfonso, y este negro ha sido acusado injustamente de haber violado a una mujer. Entonces lo que vamos a ver es un negro joven, él quiere ser un artista y él está tratando como de salir de la calle en la que ellos han vivido pues toda la vida, ¿cierto? No conoce otro lugar, pero él está tratando como de buscarse un lugar amigable con él mismo, lejos como de la familia, y vemos que se enamora de una chica que se llama, le dicen Tish, se llama Clementine o Clementine. Ellos ya se conocían como desde pequeños, tuvieron un altercado que a mí me parece muy gracioso, pero igual cosa de niños, y ya después ellos pues como que se relacionan y bueno, se van enamorando. Entonces lo que vamos a ver es, a través de Tish, vamos a mirar cómo es que ellos viven, cómo es que ella decide que quiere hacer la vida con él, cómo le cuentan a sus familias que se van a casar, pero al mismo tiempo, en esa búsqueda como de su espacio, conocen blancos muy buenos, pero también otros muy malos, como este guarda o este policía que va y testifica en su contra diciéndole pues como que sí, es que yo lo cogí por allá donde la señora dice, pero en realidad parece que pues era otra persona. Y resulta que ellos tenían como una pelea casada por un suceso en particular que va a narrar Tish ahí en ese momento. Ahí también vamos a ver ellos en esa, pues cuando nos van contando como esas formas de relacionarse, ese miedo que siente Tish frente al mundo, porque casi que, por eso que decía en el ensayo antes de Baldwin, Tish no salía, ¿cierto? Ellos no salían mucho, entonces él como que la saca de ese mundo y le demuestra que pues hay otras cosas y que también es posible. Obviamente hay gente muy mala, pero pues también era posible. Él sueña eso y sueña ser un artista. Entonces Tish obviamente está ahí con su amor, nos cuentan un poquito como de ese idilio de amor y conocen a uno de sus amigos, Daniel, que él también vivió esa situación que él está viviendo actualmente. eh, y él nos va a contar, esa es muy desgarradora, realmente eso es una cosa terrible, porque nos cuenta como ciertos horrores de qué es ser juzgado, de las mentiras que le dice la policía para que ellos se declaren culpables, y bueno, también vamos a ver cómo la defensa, cómo el abogado trata de organizar como eso que va a decir para ayudar a que el jurado lo declare inocente. Entonces, ahí vemos un montón de cosas muy, pues, que uno puede ver como en los ensayos y que uno también puede entender por qué fue tan importante en cierto momento para la lucha de los derechos civiles, ¿cierto? Pero James Baldwin tiene mucho que decir al respecto. Parece, en ciertos momentos, parece como que no le gustara, o sea, es como que, bueno, sí, es necesario que nos dignifiquen, pero ¿por qué luchar si se supone que somos seres humanos y por tanto tenemos derechos? Que es incluso algo que dice Malcolm X, que él lo retoma y siempre lo vive diciendo y siempre como que lo reivindica. Simplemente quiere narrar esas historias, quiere narrar eso que él conoce, que él quiere, que él necesita decir, y me parece simplemente fascinante. Son dos libros que tienen muchas cosas pues por descubrir. En realidad, a quienes les guste estos temas los van a encontrar muy enriquecedores, pues a mí me gustan y yo habían cosas que desconocía, pero esto me ayudó pues como a abrir un poquito más como esos límites en los que uno va llegando y se va como estancando. Y para quienes no, me parece que es una muy buena oportunidad empezar con al menos la novela,
para empezar a meterse como en esos otros temas, en esa otra forma de ese Nueva York. Pues no es Nueva York, o sea, no es la calle Harlem, pero él les da otros nombres, pero pues es una muy buena forma de vivir esas otras vidas. El blues de la calle Bill tiene una película que no es tan vieja, entonces creo que es muy buena, no la he visto. Cuéntenme si la han visto, cuéntenme si quedan con ganas de leer alguna de estas dos, si ya han leído a James Baldwin, qué me recomiendan ustedes también, sabiendo que me gustan estas cosas. Y nada, muchas gracias por ver, por quedarse hasta acá. Recuerden suscribirse al canal si no lo han hecho, activar la campanita de notificación, compartirlo y darle like. Recuerden que así me ayudan a seguir enriqueciendo, seguir con este sueño que es hablar sobre literatura.